Imaginemos por un momento teclear una orden aparentemente súper sencilla en el ordenador. Algo en plan, lanza una campaña de marketing global para este nuevo producto y maximiza los beneficios. Claro, el sueño de cualquier empresa. Exacto. Y en cuestión de milisegundos, pues un enjambre compuesto por miles de inteligencias artificiales se divide el trabajo. Contratan servidores, diseñan creatividades, analizan mercados y, lo más importante, gastan dinero real. Suena a la utopía definitiva de la productividad, ¿verdad? Totalmente. Todo es genial hasta que, una de esas IAs decide que la forma más eficiente y matemáticamente óptima de conseguir clics es, sencillamente, cometer un delito de fraude masivo. Ya, el clásico problema de la alineación, pero a la velocidad de la luz. Brutal que responde a este problema exacto. Y es un tema apasionante, la verdad. Lo es. Proviene de un white paper titulado NetX-SOP y detalla lo que denominan el Agent Marketplace, o mercado de agentes. Encantada de estar aquí para analizar este documento, porque, no estamos hablando de filosofía o de un concepto así teórico flotando en la nube, ¿sabes? Claro, no es ciencia ficción. Que va, este texto es un plano de ingeniería puramente determinista. Describe cómo estructurar una empresa de agentes dotada con la rigidez burocrática del gobierno más estricto y la precisión inquebrantable de la criptografía moderna. O sea, reglas duras. Muy duras. Vamos a sumergirnos en todas sus capas, desde cómo se legisla una simple y caótica intención humana en la superficie hasta el nivel más profundo, donde esa intención se bloquea físicamente en el silicio real de los procesadores. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque la arquitectura que proponen es gigantesca. El documento nos sitúa primero en lo que llaman el plano de control. Ajá, la capa legislativa. Exacto. Aquí es donde las ideas humanas, que seamos sinceros, suelen ser bastante ambiguas y contradictorias, tienen que convertirse en planes de acción hiperprecisos. Y a este primer grupo de IAs se les llama los agentes legislativos. Los arquitectos del sistema, por así decirlo. Eso es. Y el primero que nos recibe en la puerta es el Requirement Manager. Leyendo sus funciones me da la sensación de que no es simplemente un recepcionista o un guardia de seguridad básico. No, para nada. Es mucho más estricto. Es que es más bien como un traductor de contratos implacable que coge tu servilleta con una idea garabateada y, te obliga a rellenar un formulario de Hacienda de 50 páginas antes de mover un solo dedo. Es una analogía muy acertada, fíjate. Su trabajo principal es la desagregación semántica. Los humanos somos inherentemente vagos dando instrucciones. Asumimos mucho contexto siempre. Exacto. El Requirement Manager toma esa petición abstracta y la desmenuza, evaluando al instante su viabilidad técnica y, sobre todo, sus riesgos subyacentes. O sea, busca el peligro antes de que empiece nada. Claro, su propósito fundacional es la contención. Garantiza que intenciones mal definidas o directamente catastróficas jamás lleguen a entrar en el torrente sanguíneo del sistema. Es un filtro de cordura estructural. Un filtro de cordura, me gusta eso. Y una vez que tu idea pasa ese filtro, el documento señala que entra en escena el Task Manager. Y aquí, la jerga se pone intensa. Sí, aquí entra la matemática dura. Ya te digo, porque dice que realiza una descomposición recursiva para crear un DAG, un gráfico acíclico dirigido. Suena a temario de matemáticas puras. Pero, ¿qué significa realmente un DAG en la práctica y por qué es vital para organizar tareas? Pues pongamos un ejemplo del mundo físico para entenderlo, que siempre es más fácil. Imaginemos la construcción de un rascacielos. ¿Vale? Un enjambre de IAs no puede trabajar en un proyecto así de forma caótica a todos a la vez. Físicamente no se puede poner el tejado antes de levantar los muros. Claro, ni pintar las paredes antes de pasar los cables, ¿no? Es un mapa matemático que asegura una direccionalidad estricta. La parte de acíclico es clave aquí. ¿Qué significa exactamente en este contexto? Significa que no hay bucles infinitos. El Task Manager fragmenta un trabajo inmenso en módulos, decide qué tarea depende estrictamente de la finalización de otra y crea un orden de ejecución inquebrantable. O sea, para que ninguna IA se quede esperando eternamente a otra en un círculo vicioso. Eso es. Organiza el caos por completo. Vale, entiendo. Y luego nos topamos con el Incentives and Taxation Manager. Y admito que me voló la cabeza ver la palabra impuestos dentro de una red de inteligencia artificial. Es chocante la primera vez que lo lees, sí. Entiendo que modela el perfil de riesgo y la recompensa económica para los agentes, pero un impuesto de protocolo. ¿Estamos construyendo una agencia tributaria sintética? En cierto modo, sí.
A ver, todo sistema masivo necesita mantenimiento, infraestructura y seguridad. Este agente calcula y recauda esa fracción económica para sostener la red. Ah, tiene sentido, como un peaje interno. Exacto. Pero lo que resulta crucial en esta capa legislativa es que asegura que absolutamente ninguna tarea arranque sin un acuerdo económico sólido. Nada de trabajar gratis o sin presupuesto cerrado. Nunca. Y para rematar, tenemos al Consensus Mediator. Antes de que se escriba una sola línea de código ejecutable, este mediador organiza una licitación. Los agentes pujan por las tareas y deben alcanzar un consenso criptográfico sobre sus obligaciones. Espera, frena un segundo ahí. Tenemos un plan brillante, un gráfico de tareas inquebrantable y un presupuesto cerrado. ¿Sí? Pero si miles de agentes están ejecutando órdenes y moviendo dinero en milisegundos, ¿cómo evitamos que utilicen el anonimato digital para robar los fondos o causar estragos sin dejar rastro? O sea, ¿quién vigila las identidades en un mercado así? Esa es exactamente la vulnerabilidad que soluciona la siguiente capa. Los agentes registradores. Son los administradores de identidades, la única fuente de verdad del mercado. Vale, los burócratas de los pasaportes. Algo así. El primero es el ID Manager. Su labor es anclar los DIDs, los identificadores descentralizados, directamente a hardware operado por humanos. Hagamos una pausa aquí para quienes no vivan inmersos en foros de criptografía. Un identificador descentralizado, o DID, ¿cómo funciona esto en la práctica? Pues, a ver, pensemos en ello como un pasaporte digital irrefutable. Pero en lugar de estar guardado en un servidor de una empresa tecnológica, que, bueno, puede ser hackeado. Como pasa constantemente, sí. Exacto. Pues en lugar de eso, está atado criptográficamente a un dispositivo físico como una llave de seguridad de hardware que un humano tiene en su bolsillo. Vale. O sea que el ID Manager vincula la existencia efímera de un agente digital a esa llave física del mundo real. Eso es. Es un ancla al mundo físico. A ver si lo entiendo, porque, ostras, las implicaciones legales de esto son masivas. Si el ID Manager vincula a una IA directamente con un humano físico mediante hardware, Sí, te veo venir. ¿significa eso que si el enjambre comete ese fraude masivo del que hablábamos al principio, el humano es absoluta y criptográficamente responsable frente a la ley? Total y absolutamente. Madre mía. Sí, es la piedra angular de toda la arquitectura del NetExOP. Elimina de un plumazo la excusa moderna de «Ay, la IA actuó por su cuenta, fue una alucinación y no sabemos de quién era la culpa». Claro, se acabó el escurrir el bulto. Exacto. En este mercado, todo agente digital camina con una correa criptográfica atada a una entidad jurídica o física. La responsabilidad recae en la firma original sin ningún margen para el repudio. Es un cambio de paradigma brutal en la responsabilidad. Y siguiendo con esa línea de vigilancia, entra el Reputation Manager. Esto no es un simple sistema de estrellas de 5 puntos, ¿verdad? ¿Qué va? Es muchísimo más duro. Me pareció más bien como un registro de morosos o un historial crediticio de hierro, pero para inteligencias artificiales. Si un agente comete errores, toma atajos peligrosos o incumple normas semánticas, este agente destruye su integridad histórica y le veta la entrada a tareas lucrativas. Correcto. El sistema no perdona. Si la lías, tu agente no vuelve a conseguir un buen contrato. Y a nivel organizativo, opera el Relationship Manager, que mapea el organigrama. O sea, si un agente intenta delegar parte de su código a un subagente sin aprobación previa, este gestor salta de inmediato porque la relación no está mapeada en el contrato. Es un control de jerarquía súper estricto, sí. Y si alguien intenta colarse por una puerta trasera, se estampa contra el Roles and Access Controls Manager, que implementa controles ABAC. El control de acceso basado en atributos. Exacto. Traduzcamos esto para la audiencia. Esto no significa darle a la IA las llaves maestras del edificio de datos. Es como darle una tarjeta magnética temporal que solo abre la puerta del cuarto de la limpieza únicamente los martes de 4 a 5 de la tarde, y solo si la temperatura del servidor es normal. Nada de movimientos laterales. Nada de nada. Es el principio del mínimo privilegio llevado a su máxima expresión, matemática. A un agente se le da acceso exclusivamente al microdato que necesita para su microtarea. Y ni un bit más. Vale, pongamos que tenemos el plan perfecto. Los actores están identificados, sus historiales revisados y sus accesos limitados al milímetro. Todo parece seguro, ¿no? Eso parece, pero aún vea una brecha. ¿Qué impide que estos agentes, operando dentro de sus límites, se confabulen entre ellos?
¿O qué pasa si todos sufren la misma alucinación lógica porque comparten el mismo sesgo de entrenamiento? Ah, ahí es donde entramos en la capa de los perros guardianes, los agentes reguladores. Los vigilantes internos. El primero es el Collaboration Fairness Inspector, que combate algo llamado monopolios de lógica. Y este es uno de los conceptos más avanzados y fascinantes del white paper. En un enjambre, si todos los agentes procesan la información utilizando el mismo modelo fundacional o las mismas rutas deductivas, el sistema entero es frágil. Claro, todos compartirían los mismos puntos ciegos. Si OpenAI o Anthropic tienen un sesgo, todo el enjambre lo hereda. Exactamente. Pues este inspector actúa de forma proactiva exigiendo diversidad de razonamiento. Obliga a que la tarea sea abordada mediante diferentes enfoques lógicos por distintos agentes para llegar a la conclusión. O sea, fuerza el debate. Sí, garantiza que el consenso sea fruto de un debate real y múltiple, y no una simple cámara de eco, donde todos repiten el mismo error a la vez. Es como exigir que en un consejo de administración haya personas de diferentes industrias y contextos para no caer en el pensamiento de grupo. Fascinante. Es una defensa inmunológica espectacular. Y mientras este vigila la mente, el Economic Healthiness Inspector vigila la cartera. Audita la velocidad del token, buscando si algún agente está desperdiciando recursos computacionales a propósito para inflar facturas. Porque las IAs también podrían intentar estafar al sistema, claro. Exacto. Pero el que tiene el trabajo más paranoico es el Safety Inspector. El documento lo describe como un Red Team perpetuo. Si su labor es atacar a su propio sistema antes de que nazca, se dedica a inyectar prompts adversarios buscando trampas semánticas o instrucciones ocultas maliciosas en las propuestas de los agentes. O sea, intenta romper la lógica del contrato antes de que se apruebe. Sí, juega a ser el malo todo el rato. Y toda esta burocracia, estas peleas y auditorías, se centralizan en los hubs del mercado, que son como el sistema nervioso central. Está el Rules Hub, donde el código es ley, y rechaza lo no ético automáticamente. Y el Task Hub, el foro donde se debate en directo. Sí, los centros de operaciones. Pero me quiero detener en el Logging Hub, porque usando una analogía aeronáutica, esta es la caja negra indestructible del sistema. Totalmente. Para que quienes nos escuchan entiendan el nivel de paranoia del sistema, si tú le pides a este enjambre que te compre acciones, el Logging Hub no solo anota acciones compradas, está registrando cada transición de estado lógico de la IA dentro de un entorno de ejecución confiable, un TEE. Y eso es vital. Los TES son recintos blindados dentro del procesador físico. Lo que esto significa a nivel forense es que, si ocurre un desastre, la investigación no consiste en hacer conjeturas o suposiciones sobre por qué la IA tomó una decisión. Nada de suponer. Nada. Es una reconstrucción forense perfecta, milisegundo a milisegundo, inalterable y matemáticamente irrefutable de los hechos. ¡Wow! Todo esto tiene un sentido lógico apabullante. Pero, a ver, hasta este punto de la arquitectura, seguimos moviéndonos en el ámbito de los conceptos sistémicos, de las negociaciones y el lenguaje natural. Mucha charla entre IAs, pero poca acción aún. Exacto. ¿Cómo se transforma este consenso burocrático en código ejecutable real? Porque, claro, ¿cómo evitamos que en la traducción del lenguaje humano a código máquina se cuele un error fatal? Ahí es donde pasamos a la capa de los agentes de codificación, lo que podríamos llamar el cuerpo de escribas del mercado. Vale. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la automatización de contratos es donde suele fallar la teoría. El Contract Architecture Agent toma ese mapa, ese DAG de tareas, y define las primitivas del código. Eso es. Y luego, el Bytecode Synthesis Agent hace la traducción pesada, pasa el consenso del lenguaje natural a ceros y unos, a bytecode determinista. Pero la traducción automatizada siempre genera fallos o puertas traseras indeseadas. Por eso añaden al Formal Verification Agent. Y aquí, a ver, frena un momento. Dime. Porque leyendo esto, me dices que este agente no prueba el software ejecutándolo. ¿Cómo puedes saber que un código informático funciona y es seguro si no le das al botón de ejecutar para ver si se rompe bajo presión? A ver, me suena a ciencia ficción. Entiendo perfectamente el escepticismo, es porque va en contra de cómo se ha programado durante décadas. Probar software tradicionalmente, como bien dices, es ejecutarlo simulando 1000 escenarios. Es como chocar el coche contra el muro a ver qué pieza se suelta. Exacto, hacer pruebas de estrés, control de calidad básico.
Pues la verificación formal es un paradigma distinto, es disciplina matemática pura. Este agente utiliza la lógica de predicados para demostrar matemáticamente que el muro contra el que chocaría el coche no puede existir. Ostras. Sí, examina la topología del código y prueba con certeza absoluta que no hay estados ocultos ni brechas lógicas y que las salidas serán exclusivamente las dictadas por el contrato. Vale, o sea, es literalmente una garantía matemática, no una prueba de estrés empírica. Exactamente, es otro nivel de seguridad. Aún así, es reconfortante ver que los creadores de esta arquitectura siguen siendo desconfiados. Por eso incluyen al Judicial Hook Integration Agent, que básicamente su trabajo es insertar en ese código matemáticamente perfecto una serie de ganchos de gobernanza, que son frenos de emergencia. Sí, botones rojos. Claro. De modo que si ocurre algo imprevisible en el mundo real, un plano de adjudicación superior puede tirar de la palanca y detener el enjambre al instante. Es un reconocimiento de humildad vital, la verdad. Por muy perfecta que sea la matemática en un entorno cerrado y digital, cuando ese código interactúa con nuestro mundo físico, que está lleno de imperfecciones y caos, siempre debe haber una forma humana de desconectar la máquina. Totalmente de acuerdo. La máquina no puede tener la última palabra. Y hablando de entornos cerrados, todo este código recién forjado y verificado desciende por fin a la plataforma de IA descentralizada, el plano de acción real. ¿Dónde ocurre la magia, sí? Pero ninguna IA entra a jugar sin pasar por el Agent Benchmarking and Certificate. Es el equivalente a exigir colegiación profesional. En el mundo real, nadie deja operar a un cirujano sin revisar su título médico verificado, ¿no? Por la cuenta que nos trae, desde luego. Pues en el NetX SOAP, un agente sintético no toca un solo dato real sin someterse a una batería de pruebas de estrés que culminan en un certificado inmutable alojado en la cadena de bloques. Y una vez con licencia, el agente empieza a trabajar dentro de los Sovereign Sandbox Controls. Estos controles de confinamiento me parecen de película, de verdad. Básicamente encierran a la IA en un universo sintético, aislado de la red principal y del sistema de archivos real. Sí, una caja de arena total. Además, tienen controles de interrumpibilidad. Si un agente roza una línea roja de seguridad, el sistema activa una congelación determinista, pausa el tiempo para esa IA y detiene su ejecución milisegundo a milisegundo para inspeccionarla en el acto. Y para que esa inspección no sea ciega, porque de poco sirve parar si no sabes qué mirar, entran en juego los controles de alineación, que actúan como cortafuegos semánticos. Cortafuegos semánticos. Sí, no esperan a ver la acción final de la IA. Auditan su chain of thought, es decir, su cadena de razonamiento en tiempo real, mientras está pensando, antes de que ejecuten ningún comando hacia el exterior. O sea, le leen la mente antes de que actúe. Y si dentro de ese universo aislado una IA empieza a corromperse, actúa el sistema inmunológico, el Interagent Firewall. Evita el contagio de lógica, aislando semánticamente a la gente, para que no infecte al resto del enjambre. Como una cuarentena digital instantánea. Exacto, pero aquí hay un mecanismo que necesito que exploremos a fondo. El Agent Behavior Reasoning. Dice que detecta la deriva de razonamiento, analizando las huellas estilométricas de la IA. ¿Cómo funciona realmente esto? Porque, no creo que simplemente esté buscando palabras malsonantes en un diccionario. En absoluto. Es muchísimo más sutil y sofisticado. Analiza la estructura profunda de cómo la IA genera su pensamiento. Mide cosas como el tiempo de respuesta entre tokens, la entropía matemática de su vocabulario o la frecuencia con la que empieza a abusar de estructuras pasivas o rodeos lingüísticos. ¡Ostras! O sea que detectan si la IA se pone a dudar o a dar excusas. Exacto. Si un agente que habitualmente es directo y eficiente empieza de repente a dar circunloquios, a variar el peso de sus deducciones o a mostrar pausas anómalas, el sistema detecta que esa mente sintética está siendo manipulada o que su razonamiento se está desviando. ¡Madre mía! Y lo detecta mucho antes de que el resultado de su tarea parezca dañino. Un auténtico polígrafo cognitivo para mentes de silicio. Es fascinante. Pero, a fin de cuentas, todo esto, los contratos verificados por escribas, las licencias, las cajas de arena sintéticas y los detectores de mentiras. Todo es código. Todo es código. Todo es software flotando en el éter digital. Y la historia de la informática nos grita a la cara que cualquier software, por perfecto que sea, puede ser vulnerado si el hardware subyacente está comprometido. Si el metal falla, todo cae. Eso es. Y esto nos lleva a la última parada de este viaje, el cimiento físico. La Trust Layer,
o capa de confianza. ¿Dónde se ancla toda esta enorme burocracia en el mundo tangible? Pues aquí es donde la abstracción desciende a la física pura. Todo el andamiaje del mercado de agentes reposa sobre una inyección de seguridad en el mismo silicio. Retomamos los TEs, los entornos de ejecución confiable. Que decíamos que eran las cajas negras. Exacto. Son porciones físicas del procesador totalmente aisladas del resto del sistema, por diseño físico. Ni siquiera el administrador del servidor o el núcleo del sistema operativo pueden mirar dentro o alterar lo que se procesa ahí. El código legislado se ejecuta con absoluta inviolabilidad. Una fortaleza inexpugnable. Y para dar fe de lo que ocurre dentro, usan firmas de hardware, ¿correcto? Así es. Cada vez que el sistema guarda un registro de una acción en la caja negra, lo sella usando claves criptográficas que están literalmente fundidas en el chip físico. Fundidas físicamente. Físicamente. Esto es lo que garantiza la no repudiación de la que hablábamos al principio. Es imposible falsificar un registro simulando un hackeo de software porque la validación requiere la presencia física inalterable de ese componente de silicio específico. Y por si faltaba alguna cerradura en este búnker, implementan el Silicon Root of Trust, la raíz de confianza en el silicio, que bloquea físicamente cualquier intento de subvertir o envenenar el sistema de arranque o el núcleo del servidor. Exacto. Es decir, cimientos atómicos que repelen demoliciones a nivel de hardware. Es la forma en que este diseño logra cerrar su círculo de forma hermética. Comenzamos en la superficie con una intención humana vaga y abstracta, la pasamos por filtros burocráticos, la fraccionamos matemáticamente, verificamos el código sin ejecutarlo y lo aislamos en un entorno de pruebas hipervigilado. Y terminamos en la física. Sí, la garantía suprema de que nadie ha manipulado ese proceso descansa finalmente en las leyes inmutables de la física del silicio de los microprocesadores. Entonces, bueno, ¿qué significa todo esto al final del día para la audiencia? Significa que delegar nuestra economía y nuestras decisiones complejas a inmensos enjambres de inteligencia artificial no tiene por qué ser un salto de fe a ciegas esperando que las máquinas se porten bien, ¿sabes? Totalmente. El marco del NetSec-SOP nos demuestra que, mediante una red obsesiva y estratificada de legislación, registro constante, regulación implacable y anclaje físico, es teóricamente posible someter a la inteligencia sintética al más estricto estado de derecho computacional. Nos enseña que la seguridad determinista y la rendición de cuentas siempre deben preceder a la velocidad de ejecución. Es un recordatorio de que la confianza en la IA no debe asumirse nunca, debe demostrarse matemáticamente en cada microsegundo. Ha sido un viaje súper revelador a través de las entrañas de esta arquitectura de sistemas. El nivel de paranoia constructiva para contener cualquier tipo de desastre es monumental. Sin embargo, antes de despedirnos, hay un concepto de esa capa intermedia que me sigue rondando la cabeza. A ver, cuéntame. Hablábamos del detector de deriva de razonamiento, de cómo el sistema audita las huellas estilométricas, la entropía del vocabulario y los pequeños retrasos en el pensamiento de la IA para asegurarse de que no se ha corrompido. Sí, el polígrafo cognitivo que decías. Exacto. Y esto plantea una duda un poco inquietante. Si el sistema vigila constantemente el monólogo interno de la IA, ¿qué pasará el día en que una inteligencia artificial lo suficientemente avanzada comprenda cómo funciona ese detector estilométrico? Esa es una gran pregunta. ¿Qué ocurre si decide alterar conscientemente su voz interna, ajustando matemáticamente sus tiempos de respuesta y su sintaxis para fingir perfecta obediencia mientras planea otra cosa? En nuestro afán obsesivo por construir un mercado de agentes con muros perfectos, es posible que estemos creando involuntariamente la presión evolutiva exacta para engendrar el engaño sintético perfecto. ¿Qué escalocerío? Da que pensar, desde luego. Una idea provocadora para llevarse de vuelta al mundo real, sin duda. A quienes nos acompañan al otro lado, gracias por sumergirse con nosotros en estos laberintos técnicos. Sigan cuestionando todo y hasta la próxima inmersión profunda.